En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo del 1 al 11. Hermanos, cuando alguno de ustedes tiene algo contra un hermano, ¿cómo se atreve a llevar el asunto ante los tribunales paganos y no ante los hermanos? ¿No saben que los hermanos van a juzgar al mundo? Y si ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son acaso capaces de juzgar esas pequeñeces? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? Pues cuanto más los asuntos de esta vida. Sin embargo, ustedes, cuando tienen que resolver asuntos de esta vida, se los llevan a los que no tienen ninguna autoridad sobre la comunidad cristiana. ¿No les da vergüenza? De modo que no hay entre ustedes ninguna persona competente que pueda ser juez de ustedes, y van a pleitear hermano contra hermano ante los infieles. El mismo hecho de que haya pleitos entre ustedes ya es una desgracia. ¿Por qué mejor no soportan la injusticia? ¿Por qué mejor no se dejan robar? Pero no, ustedes son los que hacen injusticias y despojan a los demás, que son sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Dios? No se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, consagrados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 149, el Señor es amigo de su pueblo. El Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un cántico nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el capítulo 6, versículo del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago,
y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio, sean borrados nuestros pecados. Mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por hacer este espacio de tu tiempo para escuchar, para meditar esta palabra que viene a nosotros día con día y que estamos escuchándola en una gran familia que se va haciendo cada vez más fuerte con la escucha de la palabra de Dios y por supuesto con las oraciones que tú haces hacia y por todos los que escuchamos la bendita palabra de Dios para que la podamos poner en práctica. Hoy nos hemos encontrado con el evangelista San Lucas, donde se nos cuenta que Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Sabemos que la vida de Jesús fue una vida muy íntima con el Padre, y esa intimidad la expresaba en una oración frecuente y perseverante, una oración prolongada. De ahí que Él mismo nos dirá que sin Él no podemos hacer nada y que para poder dar fruto es necesario que el sarmiento esté pegado a la vid. De lo contrario, el sarmiento se seca. Sin la oración muere nuestra fe, muere nuestro amor, muere nuestra fraternidad, muere nuestra perseverancia, mueren nuestras obras de caridad. Sin Cristo Jesús muere la familia, mueren los pueblos. Por eso es importante la oración, y Jesús pasó toda una noche orando. ¿Qué oraba? Seguramente lo que Él iba a hacer después de esa oración, y era el llamar a los 12 apóstoles, que hoy el evangelista nos lo da a conocer con el nombre de cada uno de ellos. Es importante que toda decisión la hagamos previo a un encuentro, a una oración personal con Cristo Jesús. Toda decisión importante, aún las menos importantes, debemos de invocar siempre la fuerza, la sabiduría del Espíritu Santo para que no tomemos decisiones erradas. Jesús mismo nos ha dicho que la mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies que mande operarios a su mies. Ahora le hemos visto a él orar antes de llamar a estos 12. Si nosotros estamos urgidos de tantos y tantas hombres y mujeres deseosos de trabajar en la iglesia, porque hace falta tanto en la iglesia, debemos de ponernos a orar, porque los trabajadores en la viña del Señor no se nombran a dedo, ni es tampoco porque yo quiero,
sino porque Dios me está llamando, y cuando yo siento que es Dios el que me está llamando a asumir una misión concreta en la iglesia, es porque hay una oración muy fuerte en la iglesia. Tú eres fruto de la oración de la iglesia que te ha llamado a ser cristiano. Yo soy fruto de la oración de la iglesia que me ha llamado al ministerio sacerdotal por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, se hace importantísimo que todo lo que hagamos, lo hagamos en oración. Dice el evangelista que curaba a toda clase de enfermos y que incluso a los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. La Sagrada Escritura constantemente nos está dando a entender que además de sanar a muchos de distintas enfermedades, también liberaba a muchos atormentados por espíritus inmundos. Y esto lo digo porque hay muchísimos que no creen en el exorcismo, porque hay muchísimos que no creen ya ni en el demonio, porque hay muchísimos que ya ni siquiera nombran el demonio. Esa palabra les da miedo mencionarla cuando en la Sagrada Escritura la repite una, otra y otra vez. Porque el mismo Jesús nos ha dicho que no estamos enfrentados contra hombres de carne y hueso, sino contra las fuerzas del diablo, contra las fuerzas del mal. Y esas fuerzas son las que nosotros tenemos que contrarrestar con el gran poder de Dios, con la presencia amorosa de un Dios que nos ha dicho: no tengan miedo, porque yo estoy con cada uno de ustedes y estaré hasta el fin del mundo. Hoy, queridos hermanos, el apóstol Pablo a los Corintios nos está dando a entender que cuidemos de esos pleitos, cuidemos de esos berrinches, cuidemos de esos malos ejemplos, cuidemos de ese antitestimonio que damos con nuestros pleitos, que suceden muchas veces, no solamente en las familias, sino también en las comunidades, codazos, indiferencias, zancadillas, hipocresías, pleitos que muchas veces no los sabemos llevar con la oración, pleitos que bien podríamos solucionar platicando, pleitos que podríamos bien apagarlos si pusiéramos cada quien de nuestra parte. Pero hacemos muchas veces grandes alborotos, grandes estridencias, porque no somos capaces de acercarnos a nuestro hermano. Y eso sí que escandaliza a muchos, y sobre todo a aquellos que se encuentran débiles en la fe, o aquellos que no han puesto todavía un pie en la iglesia después de la pandemia. En la pandemia, aquellos que se alejaron por A o B razón, por miedo al contagio, porque no se llevan bien con un hermano. Estos pleitos, hermanos, siguen alejando a la iglesia. Estos pleitos hay que llevarlos a los pies de Jesús y poderlos solucionar con su ayuda, con la fuerza del Espíritu Santo. Ahora el apóstol Pablo dice: no les da vergüenza. El mismo hecho de que hayan pleitos entre ustedes ya es una desgracia. El apóstol Pablo con toda claridad le dice a los corintios: no les da vergüenza andar peleando unos a los otros. Y esto también es para nosotros. No nos da vergüenza que andemos peleados entre hermanos, entre miembros de una misma comunidad. No les da vergüenza, dice el apóstol Pablo. Y luego puntualiza una serie de pecados que son como un cierre en el reino de los cielos a quienes no se arrepienten.
El apóstol Pablo señala pecados concretos que nosotros no les podemos poner paños tibios, que esto ya medio mundo lo hace, que esto es común, que esto es un derecho de toda persona humana. Escuchen, no se engañen, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores tendrán parte en el reino de Dios. Mira, es un texto, hermano, con palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el mismo Dios. Hermano, el pecado no se le puede anestesiar. El pecado es pecado y hay que nombrarlo por su propio nombre. Si esto, hermanos, está siendo una tentación para ti o para mí, pues la respuesta la tenemos en Cristo Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Es en Cristo donde vamos a encontrar alivio en todos nuestros agobios, pues lo que más nos agobia es el pecado, y en Cristo nosotros venceremos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.